Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos acercamos al trono de tu gracia para poder hallar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Hoy es un día especial, Señor. Hemos iniciado un nuevo año, 2025, precioso Rey. Trae tus bendiciones sobre nuestras vidas. Hermoso Rey, hoy queremos compartir y recordar la cena del Señor a través de los elementos que nos fueron descritos en tu palabra, para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para saber el motivo que Él vino a este mundo. Hace unos días atrás, mi Dios, estuvimos, Padre Celestial, terminando el año 2024, mi Dios eterno, donde mi Señor se celebraba el nacimiento de Cristo y fue para traernos vida, Señor. Él nació en nuestros corazones y hoy nosotros lo exaltamos y le glorificamos y pedimos, Señor, sabiduría de lo alto para que cada minuto o cada segundo de nuestra vida sean íntegros en Él. Que Él pueda traer sabiduría a nuestras vidas y podamos caminar en esa sabiduría misma de Él y poder ser más que vencedores. Hoy te pedimos, Señor, la revelación de tu palabra. Asimismo te pedimos que tú santifiques los elementos que hemos de participar, precioso Dios. Prepara nuestros corazones si en algo te hemos fallado, si hemos pecado contra ti. Pedimos perdón, Señor. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, confesamos toda palabra que haya salido de nuestros labios que no fue correcta. Pedimos perdón, Señor, que pudo haber lastimado a nuestro prójimo. Cualquier pensamiento de mal que haya venido a nuestra mente, te pedimos perdón. Cualquier acción que hayamos tenido, Señor, te pedimos perdón en esta hora. Queremos recibir la bendición de lo alto. Queremos recibir, Señor, esa sanidad interior como exterior. Queremos, Padre Celestial, darte la gloria y la honra en todo esto. Así que santifica, Padre, los elementos en los cuales vamos a participar hoy, como nuestra vida sea santificada por el poder de tu palabra. Que esta palabra ministre nuestro ser y nos haga libres, Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Hemos iniciado un nuevo año, el año 2025. Y son los primeros días de este año. Hace unos días atrás se celebraba lo que se conoce como la Navidad, que muchos están en contra de ello. Pero todo el mundo celebra ese día, que para nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, sabemos que Jesucristo nació en nuestros corazones cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros le aceptamos. Él inició una nueva vida en nosotros. Entonces, cada fin de año, el mundo entero celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y es donde podemos compartir a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando estamos iniciando un nuevo año, nos trazamos metas, nos ponemos plan, hacemos un plan para nuestra vida. Pero qué mejor plan que alinearnos a la palabra de Dios. Y en esta mañana yo he venido compartiendo lo que es forjar, año de forjar nuestras vidas en Él. Y una de las cosas que el Señor habla a mi corazón es la unidad de Él con nosotros, que nos unifiquemos en Él y podamos transmitir el mensaje de la verdad. En estos días estaba yo observando una serie en la cual hablaba del tiempo en que inició el evangelio en ciertas naciones donde no era admitida, sino que la consideraban como traición. Pero muchos de ellos recibieron la palabra de Dios y al ver el significado de recibir la palabra de Dios, vino a mi mente una nueva renovación, porque realmente el evangelio es buenas nuevas de salvación. Es predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? En el tiempo anterior, que estaba regido por reyes, el gobierno, el reino, era el que tenía la autoridad completa y el pueblo
no podía participar. El pueblo era sometido a, a muchas cosas. Si cometían un error, luego iban con el castigo. Entonces el pueblo no tenía voz ni voto. Cuando entró el evangelio a estas naciones, lo que el evangelio traía era libertad. Libertad de pensamiento, libertad al corazón, donde todos realmente somos iguales, donde no hay más ni menos, sino que todos cuando venimos a Cristo pasamos a participar en su cuerpo, y estando en su cuerpo tenemos diferente función, pero las funciones, ninguna es mayor que otra. Entonces cuando yo estoy viendo esto, cómo los reyes sometían a su pueblo y los obligaban a muchas cosas, y si ellos no acataban a lo que el gobierno decía o a lo que el rey decía, eran decapitados. Y vi que en ese momento habían llegado los del occidente llevando las buenas nuevas de salvación. Entre eso compartían con los del pueblo que no se les permitía leer ni escribir, solo a los que estaban en el reino. Ellos traían otra forma de vida, que todos éramos de un mismo nivel. Tanto el noble como el pobre tenía las mismas oportunidades de superación, y eso no lo aceptaba el gobierno o el reino. Entonces los consideraban como traidores si ellos aceptaban la palabra de Dios. Y en una oportunidad supieron de que habían varios que se habían quedado con el evangelio, y el rey decreta decapitar a todos aquellos que estuvieran en esto, en lo que es el evangelismo, en el evangelio, y empieza a traer a todos, a los que encontraban ciertas cosas que declaraban que ellos estaban siguiendo la fe en Cristo, los ponían presos para luego decapitarlos. Y vi a un muchacho que sabía el riesgo que corría, pero no le importó. Entonces aprendí que nosotros muchas veces tenemos egoísmo en nuestro corazón, somos muy egoístas, pero cuando inició el evangelio, la gente se aferró a la fe en Cristo y empezó a conocer la persona de Jesús y a hacer un cambio en su vida, y ellos eran capaces de dar sus vidas por esa fe. No les importaba si eran decapitados o si eran quitados de los puestos altos que tenían. Ellos, como dice la palabra de Dios, se negaron a sí mismos. Entonces me puse a pensar, realmente nosotros hemos entendido lo que es el plan de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, yo sé que lo recibimos para salvación de nuestra alma, pero ¿cuál es el propósito? El propósito no es solamente forjarnos en Él, sino que también forjar a otros a conocer que Dios nos ama a todos, sin acepción de persona. Usted tiene que amar a su prójimo, yo tengo que amar a mi prójimo. Y si es posible, poder dar mi vida por mi prójimo, y cosa que nosotros no tenemos ese sentimiento. Entonces, al ver la actitud de ellos, otra persona decidió conocer verdaderamente por qué ellos eran tan íntegros a su fe, y fue a una biblioteca a pedir esos libros que eran prohibidos, y le dieron un libro donde dice, conociendo la persona de nuestro Señor, y el otro, el libro de Marcos. Entonces yo me puse a pensar, Señor, tu palabra, cuando Jesucristo vino a la tierra, fue cuando se dieron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno tiene lo que describe, su descripción. Mateo nos habla de Jesucristo como rey, pero Marcos nos habla de lo que es el servicio.
de lo que es ser siervo. Entonces, cuando yo veo esto, que le dan este libro a él porque él quiere conocer qué cambió a su compañero de trabajo, qué lo hizo arriesgarse en todos los sentidos. Él quiere conocer eso y lo que le dan es el libro de Marcos. Entonces, en Marcos, nosotros poder iniciar nuestra vida o podemos iniciar este año. ¿Qué nos trae el Evangelio de Marcos? Cuando nos habla de Jesús como siervo, Jesucristo, el Hijo de Dios, como siervo. Jesús dice en San Juan que cuando fue la última cena, que es lo que nosotros vamos a participar hoy, Él hace un acto especial. Y ese acto especial fue que Él dice que se quitó su manto. Y nosotros sabemos que el manto significa poder, significa soberanía. Y Él dice que llamó a sus discípulos y se quitó el manto y dice que se colocó una toalla y pidió un lebrío para poder lavar los pies de sus discípulos, dando a conocer realmente cómo debemos de ser nosotros. O sea, qué es lo que realmente nosotros debemos de despojarnos. Él estaba diciendo, soy un siervo de Dios, no de nosotros. Es un siervo de Dios. Traía mandato del Padre. Se quitó su manto de autoridad y se colocó una toalla para poder lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué lavó los pies de sus discípulos? Los pies denotan nuestro caminar. ¿Cuál ha sido nuestro caminar en esta vida? ¿Hemos caminado por el camino de la palabra de Dios? Recuerde, cuando yo le hablo de que el predicar el evangelio, que son buenas nuevas de salvación, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de que los evangélicos, estoy hablando de evangelio, porque en Romanos, ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él dice que él perseguía a los de ¿qué? Del camino. Entonces, no se le llamó de una forma o de otra forma, que dice, él perseguía a los del camino con C mayúscula. Porque Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. El camino de Cristo conecta a lo que es la verdad. Y la verdad nos conecta a una vida eterna. Lo que hablé hace unos días, de lo que decía el apóstol Pedro, que Dios nos llamó, que dice, a su gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesús es el camino que nos va a llevar a la verdad, que Él es mismo, y la verdad nos lleva a la gloria eterna con Él. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies, es porque Dios dice que existen dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Por qué camino estamos nosotros caminando hoy? ¿El camino que nos lleva a la vida eterna o el camino que nos lleva a la perdición? El camino que nos lleva a la vida eterna nos pide negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro orgullo y llegar a ser uno en Él. Y en Él todos tenemos que caminar a la misma estatura del varón perfecto. Tenemos que caminar a la misma fe, como dice Efesios. Entonces, la primera forma que nosotros tenemos que aprender es que
empezar leyendo lo que es el servicio. Marcos no fue un apóstol, porque habla de que Marcos fue llevado por el apóstol Pablo para iniciar el evangelio a los gentiles, pero dice que Marcos, quizás no se sabe, tuvo temor y retrocedió. Y más adelante, cuando el apóstol Pablo vuelve a ir, le dice Bernabé, llevemos a Marcos. Y Pablo no lo admite porque en el primer viaje que tuvieron había desertado. O sea, Pablo no le dio la oportunidad, pero Bernabé decide. Dice que hubo cierta confusión y decidió ir Bernabé con Marcos llevando el evangelio. Y qué hermoso, porque la palabra nos habla acerca de que en cierta oportunidad se encontraba Marcos en su casa, y su casa era una casa ¿de qué? De oración. Dice en Hechos capítulo 15 y su versículo 37 al 38, dice: Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien lo había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Luego dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Dice en la palabra de Dios: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, os saluda, y también a mi hijo Marcos. El apóstol Pedro lo llamaba hijo. Pero en Hechos, ahí en el capítulo 12 y su versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Se considera que Marcos era un hombre no de baja categoría, porque si se reunían allí para predicar la palabra era porque era una mujer reconocida. Entonces, por tanto, Marcos era reconocido. La casa de Marcos, ¿qué dice? Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Había hecho, o sea, la casa de Marcos era una casa de servicio, una casa de oración, una casa donde se buscaba el rostro de Dios, donde se compartía. Entonces, hoy Dios quiere realmente que nosotros iniciemos sabiendo que somos reyes y sacerdotes, pero antes somos siervos, llamados a servir a nuestro prójimo, al servicio de nuestro prójimo. Dice que el libro de Marcos, los romanos creían en el poder y la acción. Por eso es que cuando van a predicar a Roma, porque el libro de Marcos va referido a los de Roma, extranjeros, no eran judíos, y sabían de que ellos creían en el poder y la acción. Y dice, ellos presentan a Cristo como siervo de Dios, lo que un siervo necesita. ¿Qué necesita un siervo? Si Roma necesitaba ver acción, cuando usted es llamado siervo y yo soy llamada sierva, ¿qué necesito yo? Yo necesito tener un espíritu de humildad, un espíritu de sumisión, no de enaltecimiento, no de orgullo, no de arrogancia, porque el siervo
debe realizar una tarea. ¿Qué hizo Dios como ejemplo? Lavar los pies de sus discípulos. Quizás esos pies estaban sucios, maltratados por el camino, pero Dios quiere hoy que nosotros limpiemos nuestros pies, reconociendo primero quiénes somos. Yo sé que somos hijos de Dios, somos amados de Dios, pero también somos llamados a servir. Dice que el que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué hicieron la historia que les conté? Dejaron sus puestos de gobierno para ir y unirse con sus hermanos y ser parte de ellos en el servicio. Compartir, enseñar, para que todos caminen en el mismo camino. Dios quiere que usted y yo este año entendamos lo que es estudiar la palabra de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué nos habla el Señor hoy? Él quiere que usted y yo podamos honrar a otros. Pero si yo no sé amarme a mí misma, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo? Tengo que despojarme de mi naturaleza pecaminosa y dar ingreso a la naturaleza espiritual para que yo pueda ser esa persona que Dios pueda utilizar en este tiempo y poder traer esas almas, no yo, Dios mismo, utilizando nuestra vida, nuestro testimonio, poder traer las almas a sus pies. Ya no es tiempo de que pensemos en cosas vanas, como dijo Salomón en Eclesiastés. Al final del día, todo es vanidad de vanidades. Nos afanamos en hacer riquezas en esta tierra, pero no estamos haciendo riquezas en el cielo. Que este año Dios traiga convicción a nuestro corazón de poder tomar su palabra y hacerla nuestra. Poder ser de bendición para los demás, servirles. Esa es nuestra tarea, servir a otros. De esa manera vamos a ver la gloria de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino que vamos a ver las almas venir a los pies de Cristo. Porque los tiempos son malos, dice el Señor. Y debemos de aprovecharlos al máximo, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él dice. Cuando hablamos del sufrimiento, dice que el sufrimiento produce servicio y esperanza en nosotros. Por eso pasamos por momentos difíciles, para lograr entender de que ese sufrimiento que hoy tenemos va a producir en mí servir a los demás y tener una esperanza de que ellos han de venir a los pies de Dios. Produce en mí el sufrimiento humildad y paciencia, que es parte importante en nuestras vidas, iniciar de esta manera este año, postrándonos ante Dios. Que nuestras armas sea la oración, su palabra, que va a transformar nuestro interior, y transformando nuestro interior va a hacer que muchas almas puedan venir a los pies de Cristo.
Vamos a participar de la cena del Señor en esta hora, pidiéndole a Dios que Él sea con nosotros, que este año podamos nosotros recordar cuál fue la razón por la que Cristo vino, y era que nosotros entráramos en su plan, en el plan de servicio, en el plan de hacer una tarea, y esa tarea es, con nuestro testimonio, que otros vengan a los pies de Cristo. Vamos a abrir allí en Primera de Corintios, en su capítulo 11 y su versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, vamos a participar de la cena del Señor. Dijo, tomad, la palabra es el pan de vida. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido para salvación nuestra. Recordemos siempre esto, y que esto pueda cambiar nuestras vidas, que estamos comiendo su carne. Esa carne que nos viene a nutrir a nosotros espiritualmente y puede traer sanidad interior como exterior. Participemos del pan del Señor, y dice, habiendo dado gracias, lo partió, damos gracias a Dios, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que bebiereis en memoria de mí. El pacto de su sangre nos unifica, nos limpia y nos purifica para que nos amemos unos a otros, amemos a nuestro prójimo y empecemos a tener ese sentimiento que tiene el Señor por las almas, pasión. Que Dios encienda el fuego de la pasión por las almas y que podamos nosotros hacer nuestra tarea en esta tierra. Participemos de la copa del Señor, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios nos ayude a que recordemos su muerte y nos alineemos a su plan divino. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, damos gracias y queremos alinearnos a tu plan. Todo siervo, Señor, sabe que tiene un plan, tiene una tarea, Señor, en esta tierra, y es servir a su prójimo. Que nosotros podamos ser servidores de nuestro prójimo a la manera de tu palabra, Señor. Porque tú fuiste siervo, pero de nuestro Dios. Así nosotros queremos ser siervos tuyos, cumpliendo tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.